hermanos, nos encontramos de nuevo para hacer una lectura más sobre nuestros devocionales, lo que Jesús exige del mundo, buscando que podamos ser edificados a través de estas lecturas, de su contenido bíblico, y que creo que traen mensajes realmente importantes para diferentes áreas de nuestra vida, como ya hemos visto a lo largo de los capítulos. Vamos entonces en el día de hoy a leer el capítulo que lleva por título Lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Una mujer, un hombre, por gracia hasta la muerte. Mateo 19, 10 al 12. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Si tal es el caso, ¿será mejor no casarse? Como es lógico, cuando Jesús terminó con sus enseñanzas acerca del matrimonio y del divorcio en Mateo 19, 3 al 9, sus discípulos quedaron perplejos por lo escrito de sus normas. Así que dijeron: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Mateo 19, 10. Esa respuesta confirma que estamos en el camino correcto cuando escuchamos a Jesús colocando la barra muy alta. Los discípulos dan por sentado que esta norma es tan elevada que incluso no conviene casarse. En otras palabras, si no hay puerta de salida en el matrimonio, es mejor no atravesar la puerta de entrada. Esta respuesta no sería tan significativa si Jesús solo hubiera establecido como norma una puerta de salida del tamaño de la infidelidad. La respuesta de Jesús no es bajar la barra para que el matrimonio se convierta en algo menos riesgoso. Más bien él dice, en esencia, que la capacidad de permanecer solteros si fuera necesario y la capacidad de permanecer en un matrimonio difícil si fuera necesario son ambas un regalo de Dios. En otras palabras, prosperar en soltería y prosperar en el matrimonio son obra de la gracia divina. No todos son capaces de recibir esto, la expresión de que el matrimonio es permanente, sino aquellos a quienes es dado. Mateo 19, 11. El punto no es que a algunos discípulos les es dada la gracia y a otros no. El punto es que esta gracia o fidelidad en la soltería o en el matrimonio es la marca de un discípulo. Aquellos a quienes es dado son los seguidores de Jesús. Dios da la gracia porque para lo que Él mismo exige. Eunucos por causa del reino de Dios. Luego, Jesús ilustra que tal gracia realmente ha sido dada a quienes por diversas razones no les ha sido permitido casarse, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Mateo 19, 12. El planteamiento aquí es que si usted no se casa o si es divorciado y debe permanecer soltero, no está solo, sino que está en la compañía de algunos que se han visto obligados a permanecer en soltería y algunos que la han escogido por causa de su amor al reino. En todos los casos, Dios da gracia. Las palabras, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba, son como las palabras, el que tiene oídos para oír, oiga. En Mateo 13:9, en Mateo 13:43, en Mateo 11:15. Esto es, si tienes oídos para oír, o si tienes la gracia de recibir este llamado de respeto radical por el matrimonio, esa es la marca de ser un seguidor de Jesús. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan 10:27. La insensatez de la homosexualidad. El matrimonio es una gran obra de Dios. Es un gran regalo para el mundo. Es merecedor de libros, de canciones, de poesías, de vida y de sacrificio, y no solo de un pequeño capítulo como este. Jesús se afligiría por la displicencia con que se trata el matrimonio en nuestros tiempos.
quedaría horrorizado de pensar que dos hombres o dos mujeres llamen a su unión homosexual matrimonio. Él no lo llamaría con ese nombre. A pesar de la misericordia que pueda sentir por esas personas y su actitud, él llamaría a la práctica de la homosexualidad pecado y al intento de santificarla con la palabra matrimonio, insensatez. Él respondería a esta insensatez del mismo modo que respondió a los fariseos sobre la justificación del divorcio derivada de las enseñanzas de Moisés. Volvería al principio, solo que esta vez subrayaría las palabras varón y hembra. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Mateo 19, 4 y 5. Jesús buscaría la raíz heterosexual del matrimonio en la creación del hombre como varón y hembra, así como en la unión del hombre y la mujer como una sola carne. Consideraría un gran pesar que la gloria del matrimonio y todo lo que representa esté tan corrompido al punto de convertirlo en cubierta para el pecado de la homosexualidad. ¿Son el divorcio y las segundas nupcias pecados imperdonables? Pero tan importante como es el matrimonio, el divorcio seguido de segundas nupcias no es el pecado imperdonable. A veces me preguntan si mi interpretación de Jesús supone que el divorcio sea un pecado imperdonable. La respuesta es no. Jesús dijo que su sangre será la base de la remisión de todos los pecados. Mateo 26, 28. Por tanto, puede decir: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Marcos 3, 28 y 29. De estas maravillosas promesas aprendemos que el perdón de los pecados es alcanzable por medio de la sangre derramada por Jesús. Todos los pecados pueden ser perdonados, sin excepción. El perdón se recibe por gracia confiando en que Jesús los perdonará. Esto supone que veamos al pecado como lo que es y lo aborrezcamos como una infamia a Jesús. El único pecado imperdonable es el pecado que nos negamos a confesar y a renunciar. Cometemos un pecado imperdonable cuando nos adherimos a un pecado tanto tiempo y tan tenazmente que no podemos confesarlo como lo que es y renunciar a él. Lo que Jesús llama la blasfemia contra el Espíritu Santo en Mateo 12, 31, 32 y juicio eterno en Marcos 3, 29 es la resistencia contra la obra condenatoria del Espíritu Santo hasta el punto que Él se retira, dejando al pecador en irremediable dureza de corazón e incapaz de arrepentirse. Ni el divorcio ni las segundas nupcias son en sí mismo el pecado imperdonable más de lo que son el asesinato, el robo, la mentira, la codicia, el adulterio, la homosexualidad. Todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Marcos 3:28. Dios es fiel y justo para perdonar. Él glorificará el valor del sacrificio de su Hijo para todo aquel que confiese su pecado y deposite sus esperanzas en la obra salvadora de Jesús. El pecado conyugal está dentro de la misma categoría que mentir, matar y robar. Si alguien ha mentido, matado, robado o ilegítimamente abandonado un matrimonio, la cuestión no es ¿pueden ser perdonados? La cuestión es ¿admiten ellos que lo que hicieron fue un pecado? ¿Renuncian a ese pecado y harán lo posible por corregirlo cuando sea posible? Generalmente, la causa del conflicto no es si el divorcio y las segundas nupcias son pecados imperdonables, sino si son pecados en modo alguno, para ser confesados y para ser evitados. Si una persona ha robado cosas en el pasado, nadie diría que estamos tratando el robo como un pecado imperdonable si insistimos en que esa persona confiese su falta y comience a reparar el daño que hizo a aquellos que defraudó.
Un pecado no es imperdonable porque debamos confesarlo como falta, renunciemos a él como opción y reparemos el daño que había causado. Lo mismo sucede con el divorcio y las segundas nupcias. No deben impedir a nadie la comunión con los seguidores de Jesús más que el haber robado en el pasado. Pero debe haber una confesión sincera del pecado cometido, debe haber una renuncia del mismo pecado y debe haber una afirmación de lo que es correcto, igual que con todos los demás pecados del pasado. ¿Qué hace un seguidor de Jesús que se haya divorciado y casado nuevamente? ¿Qué esperaría entonces Jesús de uno de sus seguidores que han pecado y está divorciado y nuevamente casado? Él esperaría que nosotros admitamos que la opción de volvernos a casar y el acto de entrar en un segundo matrimonio fueron pecados y los confesemos como tal y busquemos el perdón. También esperaría que no nos separemos de nuestra actual esposa. Me baso para esto en al menos 5 observaciones. Primero, Jesús parece considerar la multiplicidad del matrimonio como algo incorrecto pero real. Le dijo a la mujer del pozo en Juan 4:18, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Ella está viviendo con un hombre ahora, pero no ha habido matrimonio. No se ha hecho ningún pacto. A los otros los llama maridos, pero con el que ella está ahora no es su marido. Segundo, Jesús sabía que Deuteronomio 24:4 hablaba en contra de volver a tomar a un primer marido después de haberse casado con un segundo. Él no se tomó la molestia de declarar competente esta disposición. Tercero, el mandamiento del pacto es algo crucial para Jesús, como vimos en capítulos anteriores. Por tanto, aun cuando el actual pacto se realizó en adulterio, es real y debe mantenerse. Su comienzo en el pecado no significa necesariamente que sea continuamente pecaminoso y sin esperanza de purificación. Cuarto, existen ilustraciones de que Dios toma los actos de desobediencia y convierte sus resultados en planes ordenados por Él. Un ejemplo es el hecho de que fue pecado que el pueblo de Israel pidiera un rey para ser como las demás naciones, en 1 Samuel 12, 19 al 22. Sin embargo, Dios convirtió la instituida realeza pecaminosa en el origen del Mesías y la realeza de Jesús. Otro ejemplo sería el matrimonio pecaminoso de David con Betsabé. El adulterio con ella, el asesinato de su marido y el matrimonio fue desagradable a los ojos de Jehová. 2 Samuel 11:27, por lo que el Señor arrebató la vida del primogénito de esta unión. 2 Samuel 12:15 y 18. Pero tuvieron un segundo hijo, Salomón, al cual amó Jehová y lo escogió como gobernante de su pueblo. 2 Samuel 12:24. Quinto, mediante el arrepentimiento y el perdón sobre la base de la sangre de Jesús y mediante la santificadora obra del Espíritu Santo prometido, un matrimonio que comenzó en pecado puede ser consagrado a Dios, purificado del pecado y convertido en un instrumento de gracia. Continúa sin ser lo ideal, pero no es una maldición. Puede convertirse un día en una gran bendición. El matrimonio, grande y precioso, pero ni definitivo ni permanente. No cabe duda de que la exigencia dada por Jesús acerca de la fidelidad en el matrimonio es una expresión radical para nuestra cultura moderna. He aquí una prueba de su señorío sobre nuestras vidas. Sus normas son altas. Ellas no suponen que esta tierra sea nuestra morada final. Él deja bien claro que el matrimonio es una institución para este mundo solamente. Dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Mateo 22:30. Por tanto, el matrimonio es una bendición breve, una muy grande, pero no definitiva. Algo precioso, pero no permanente. Esta perspectiva eterna explica por qué Jesús puede ser tan radical. No casarse nunca no es una tragedia. De otro modo, la vida de Jesús sería una tragedia. La tragedia es ansiar tanto el matrimonio perfecto que convirtamos en un Dios al casamiento. Las normas de Jesús son elevadas porque el matrimonio no suple ni debe suplir todas nuestras necesidades. No debe ser un ídolo. No debe y no puede tomar el lugar del propio Jesús.
El matrimonio no es más que un momento. Jesús es para la eternidad. Como vivamos en nuestros matrimonios o en nuestra soltería, demostrará si Jesús es nuestro tesoro supremo. Yo me quiero quedar con esta parte final de lo que acabamos de leer. El matrimonio es temporal, es una bendición, pero es pasajera. Y por eso debemos disfrutar de ella, disfrutar de la bendición del matrimonio, pero pensando en Cristo como nuestro gozo y fin supremo. Cuando nosotros hablamos nuevamente de temas como el divorcio y las segundas nupcias, creo que hay algo que dice el autor que me parece importante resaltar. Yo no he visto, algunos tachan a John Piper y si estudian sobre él y su postura del matrimonio, verán que es muy atacado y criticado por ella. Lo tachan de falto de amor, pero yo nunca lo vi de esa manera. En primer lugar, creo que Piper ama sobre todo el concepto del matrimonio, es decir, el pacto, lo que simboliza y lo que representa. Y debemos tener en cuenta que por mucho que amemos a las personas, debemos amar a Dios más que a las personas. Y a veces lo que nosotros le vamos a decir a las personas puede causarles pesar. Cuando le decimos a una persona que ha robado que es un ladrón o que ha mentido que es un mentiroso, eso causa pesar. Pero por amor a esa persona le corregimos. Hoy en día que no queremos a veces lastimar a nadie. Y la verdad, vivimos en una cultura donde debemos ir con pies de plomo. Vivimos en una cultura donde no se puede decir absolutamente nada porque todo ofende. Cuando una persona llega y te dice, mira, nosotros venimos de un recasamiento, de segundas nupcias, y bueno, ¿qué te parece? Bueno, no importa lo que me parezca a mí, importa lo que le parece a Dios. Y me gustaría empezar diciéndote que nunca fue la voluntad de Dios un divorcio, que nunca fue la voluntad de Dios romper el pacto matrimonial y que nunca fue la voluntad de Dios que acabara así la historia. Dios aborrece el divorcio. Lo dice el libro de Malaquías. Yo soy Dios y aborrezco el divorcio. Y eso no va a cambiar. Eso no cambia en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, en Hechos, en Romanos, en Corintios. No cambiará nunca. Dios aborrece el divorcio porque es romper un pacto. Es romper un pacto matrimonial y romper lo que representa la unión de Dios con su pueblo. Eso va a ofender a la persona, va a ofenderla, pero lo tiene que saber, lo tiene que entender porque debe tener claro lo que representa para Dios el matrimonio. Hoy estamos tan preocupados de que la gente no se ofenda que no les decimos absolutamente nada y eso es muy peligroso porque tenemos a nuestro alrededor personas que ofenden a Dios y, ojo, muchas no lo saben. Yo me he encontrado con personas en mi congregación, la cual pastoreo, que cuando me he sentado con ellos, después de que se han hecho miembros de la iglesia, y empiezo a pastorearlas, y empiezo a tratar con ellos, empiezo a ver cosas en su vida, los llevo al despacho, me siento con ellos y les digo, mira, creo que esto que hacéis, o esto como lo tratáis, o esto que lo lleváis así, no creo que sea del todo correcto. Y muchos, pero pastor, ¿qué tiene de malo? Sacamos la Biblia, hablamos con ellos, se lo explicamos, le hacemos entender y muchas personas nos lo dicen. Pastor, no lo sabía, nunca quise ofender a Dios, nunca quise ofender la santidad de Dios o ir contra la voluntad de Dios, pero no lo sabía. Y no hablo solo de divorcios, segundas nupcias, hablo de muchas cosas, Entonces, sobre todo, por ejemplo, chicos y chicas que no saben cómo llevar un noviazgo y empiezan a vivir un noviazgo que te digo la verdad, los noviazgos de las iglesias de hoy, menos el sexo, lo hacen todo. En la mente de muchos cristianos hoy, lo único que no hay problema es el sexo. Pero el problema es que yo he visto en iglesias estos casos, una joven o un joven que ya ha estado besándose con 2 o 3 personas de la iglesia porque ha tenido noviazgos y te dice, ya, pero yo no tuve sexo. ¿Y te has besado con 3 o 4 hermanos de la congregación? Pero ahora me ven como una fresca, ahora me ven como un chico, un fornicador. Hombre, tú te lo has ganado un poco. Si eso en el mundo no se veía bien hasta hace
como aquel que dice 2 días. Ahora sí, ahora está de moda el pasar por muchas bocas y por muchos cuerpos, pero eso es intolerable y por eso les decimos a las personas, mira, creemos que el noviazgo, si no es para matrimonio, no debe ni siquiera empezar, ni siquiera es algo bíblico, pero si tú ves una hermana o un hermano que te agrada y quieres mañana buscar un matrimonio con esa persona, pero lo tengo que conocer. Bueno, pero para conocerlo no tienes que ser su novio o su novia. Podéis quedar con los jóvenes de la iglesia, quedar en grupo, conoceros y en el tiempo ya te darás cuenta si es la persona que quieres para ti. Es que, ¿qué tienes que saber? Lo que le gusta, lo que no, lo que quiere en el futuro. Para eso no hay que ser novios. Para eso no hay que ser novios. Pero cuando les empiezas a enseñar en cuanto a la santidad, en cuanto a la pureza, en cuanto al abstenerse de ciertas cosas, hay muchos que llegan a la iglesia y te dicen, pastor, yo no sabía esto. Yo no sabía esto, yo pensaba que con no tener sexo ya estaba todo bien. Y llega gente a nuestra congregación que viven juntos. Y gente que están viviendo juntos, tienen hijos, y la iglesia les ha dicho, bueno, tenéis un hijo, eso es como un matrimonio. No están casados, eso es fornicación. Entonces, hay mucha gente que no sabe esas cosas. Y obviamente duele, porque en ese momento les dices, estás mal ante Dios, estás desagradando a Dios. Pero ¿qué hacen esas personas? Primero, aprender que está mal. Segundo, reconocer su falta, confesar su pecado y arreglarlo lo antes posible para agradar a Dios. Claro, los que luego dicen, no, yo no pienso así, y siguen viviendo de cualquier manera, esos ya se las verán con Dios. Porque como hemos dicho, cuando el Espíritu Santo no convence, eso es una mala señal de que posiblemente esa persona no sea creyente, porque a los hijos de Dios el Espíritu Santo los redarguye y los convence de pecado y los conduce al arrepentimiento y los santifica. Entonces, cuando hablamos del divorcio, tenemos que ser con mucho tacto. Es una cosa traumática, dolorosa, a nadie le agrada. Nadie se casa para divorciarse. Pero la iglesia debe empezar a llamar las cosas por su nombre. La iglesia debe poner el matrimonio aquí arriba, como lo que es, y hacerle entender a las personas que si han cometido un error en su pasado en cuanto al matrimonio o cosas similares, primero, deben arrepentirse. Deben ir a Dios quebrantados, humillados y pedir perdón por haberlo ofendido como con otros pecados. Reconocer su pecado. Y la iglesia debe empezar a luchar, a esforzarse por la familia, por la familia. Es lo que está siendo más atacado. En medio de todos estos movimientos de política que hay a nuestro alrededor, estamos hablando de tantas cosas, y estamos dejando a las familias un poco descuidadas, y debemos luchar por la familia. La están destrozando, la están rompiendo, y es muy triste que el divorcio en la iglesia hoy está tan a la mano como en el mundo. Porque no estamos luchando por la familia, hablando a las familias, trabajando con las familias, y debemos hacerlo con urgencia. El divorcio no es del agrado de Dios. Malaquías dice, yo soy Dios, yo soy Jehová, y aborrezco el divorcio. La voluntad de Dios nunca es romper un pacto, nunca. Así que debemos empezar a luchar por la familia. Padre, ayúdanos a levantar, Señor, la bandera del Evangelio a favor de la familia. Ayúdanos, Señor, a batallar por la familia, a pelear por la familia y a poner el pacto matrimonial en alto para que las personas puedan entender lo que significa. Oh, Señor, cuánta gente anda desesperada en busca de un compañero o una compañera, y a veces cometen errores, Señor, y cogen a cualquier persona y luego acaban mal y luego divorciados, Señor, y todo avergüenza tu nombre. Padre, que nos gocemos primeramente en ti, que si un día alguien se va a casar, que sea paciente, que escoja bien, que mire bien, que pida sabiduría y discernimiento para que sepa que una vez entre en esa aventura, en esa historia, en ese pacto matrimonial, que sepa que es para toda la vida y que solo puede ser sostenido por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Ayuda a los matrimonios y a las familias. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.
Hermanos, hasta aquí nuestro devocional de hoy. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor sea con todos ustedes siempre y recuerden que los amamos en el Señor.